Mucho iniciar este curso de bioética, durante el cual nos vamos a ver por 4 sesiones, los días martes. Mi nombre es José María Maya Mejía, soy colombiano de esta región, o sea, del departamento de Antioquia. Vivo cerca a Medellín. Soy médico con una maestría en salud pública, una maestría en gestión y dirección de la seguridad social, una maestría en dirección universitaria y una maestría en bioética. He trabajado por largos años pues, en el sector salud y en el sector educativo. Fui director general de 2 organizaciones hospitalarias grandes, un hospital de tercer nivel público de la ciudad de Medellín que se llama el Hospital La María. Después fui director por 3 años de una clínica privada, la Clínica del Rosario, también en la ciudad de Medellín. Luego pasé a la universidad, una universidad privada ya de mucha, digamos, trayectoria en la ciudad, la Universidad CES. Allí fui decano de medicina por 7 años y medio y luego por 18 años fui rector de esa universidad. Eh, Luego, allí pues permanecí 28 años en actividad y me pensioné, pero seguí con algunas de mis actividades que hago actualmente. Una, soy el presidente de la Junta Nacional de Acreditación en Salud, es decir, del organismo que otorga el reconocimiento a la alta calidad de los hospitales. Voy a cumplir a fines de este mes, a próximos días, 20 años. Me tocó el montaje del sistema de calidad de Colombia y dentro del sistema de calidad, pues la parte de reconocimiento de alta calidad. Por eso tiene también otros elementos que son el de habilitación, el de auditoría, etc. Pertenezco a 2 juntas directivas actualmente, una de una institución neurológica, el Instituto Neurológico de Colombia, y una institución pediátrica, el Hospital Infantil Santana, dedicado a pacientes de escasos recursos con desnutrición y patologías asociadas. Y pertenezco a algunos comités de ética en investigación y de ética clínica. Vamos a este curso, les decía, tiene 4 sesiones. En la primera y segunda sesión vamos a ver cómo la fundamentación de la bioética, esa nueva ética, y decimos nueva, a pesar de que arrancó en los años 70, como vamos a ver, pero nueva para, digamos, para la historia de la ética, que ustedes saben que viene de Aristóteles, Sócrates, etcétera, pero esta es la ética del siglo XXI, la bioética. Luego vamos a mirar algunas aplicaciones de la bioética para terminar en nuestra última sesión en un tema que pues, puede ser de más interés o de mayor interés para ustedes, que son los dilemas éticos hacia el final de la vida. Voy a subir mi presentación. Cuando alguno quiera intervenir o afirmar algo o hacer alguna pregunta, por favor no duden en hacerlo. Bueno, espero que ya estén viendo mi pantalla. Entonces, hoy el curso se llama Bioética. Hoy vamos a ver los conceptos básicos, su historia, digamos, quiénes han sido como las personas más líderes en esta nueva disciplina hoy en el mundo, pues desde que se crea y cómo se desarrolla, para terminar hoy empezando lo que llamamos los principios éticos fundamentales, que ya
veremos solamente uno y la próxima vez veremos los otros. Entonces, recuerden, uno pudiera estar hablando de ética. Lo que pasa es que le ponemos el apellido de la bioética para hacer referencia a una disciplina que nace hacia los años 70 en un mundo donde hay una alta preocupación por el cambio climático, por la guerra, por la destrucción de la especie humana, etcétera. Entonces, digamos, se abren nuevas posibilidades. Quiero empezar con esta frase de un filósofo eh, latino, eh, o sea, de romano, que me parece interesante porque tiene que ver, toca como dos de los temas que de pronto vamos a desarrollar. Dice Séneca, no hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente. Vivir largo tiempo depende del destino, vivir satisfactoriamente de tu gana. O sea, desde ese momento está haciendo el planteamiento en una época donde la esperanza de vida pues era bastante baja, pero de la importancia no solo de que prolongáramos, se diera la posibilidad de prolongar la vida del ser humano, sino la calidad de vida. O sea, desde ahí ya se empieza a hablar del concepto de calidad de vida. Permítanme que... La vida es larga si es plena, perdón, han dicho una persona acá. La vida es larga si es plena y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su propio bien y ha transferido así el dominio de sí mismo. Este es como la génesis de lo que vamos a hablar como la autonomía y que se va a reflejar en el principio de respeto por la autonomía que vamos a ver en la próxima. Puse esta frase porque me parece bastante interesante. Imaginan ustedes, eh, la humanidad durante muchos siglos tuvo una esperanza de vida muy baja, una esperanza de vida muy baja que eh, no avanzaba, pues avanzaba, pero muy débilmente. Solo en el siglo XX, con el advenimiento de vacunas, de los antibióticos, fíjese que apenas en la década del 40 empezamos con el primer antibiótico, la penicilina, la potabilización del agua, mejoras en salud pública, la esperanza de vida empezó a aumentar. Hoy estamos en promedio, digamos, en la mitad de 70. O sea, estamos en 75 años de esperanza de vida. Y digo, esto es un promedio porque vamos a ver países que todavía no llegan a los 70 y otros que ya han pasado de los 80. Pero en promedio, la Organización Mundial de la Salud dice que con lo que estamos viviendo, de cada vez, digamos, la salubridad pública mejorando, y cada vez con mayores posibilidades de intervenir sobre la vida humana y mantener su calidad, vamos a estar hacia el año 30, pasando ya de los 80 años de esperanza de vida promedio, y hacia el año 50 vamos a estar pasando de los 90 años y muy cercanos a los 100 años de esperanza de vida. Una anécdota para que ustedes vean un poco como cómo esto durante muchos años la esperanza de vida se quedó muy estancada. Hace unos años fui a la Universidad de Granada en España, eh, cuando trabajaba en la rectoría de esta universidad que les mencioné, Universidad CES, para hacer un convenio de intercambio de profesores, de estudiantes, de investigación. Cuando llegué a Granada, pregunté dónde queda la sede administrativa de la Universidad de Granada y me dijeron queda en el Hospital Real, coja por esta calle. Las calles allá son calles pequeñas, es una población con una gran influencia mora, muy bonita. Cogí la vía pues caminando, porque es para caminar en la ciudad, realmente no justifica tomarse pues un taxi, una cosa de esta. Hasta que llegué realmente a una estructura con, digamos, cara de hospital,
donde me dijeron funcionaba la parte administrativa de, de la Universidad de Granada. Hablando con el rector de esa institución, en un momento dado me dijo que me contó que esa universidad pues tenía muchos años porque pues digamos ha sido una de las universidades digamos más antiguas de España, sin ser la más antigua, pero que el hospital sí tenía muchos más años, que el hospital había sido fundado en, en 1491 por la reina Isabel la Católica, una vez que expulsaron a los moros de España, pues, expulsaron a los moros, a los judíos de España, los reyes católicos. Y entonces la reina Isabel quiso compensar a la ciudad y a la población por este apoyo y creó el Hospital Real de Granada. El rector me dijo, le voy a mostrar el edicto, que lo tienen pues en un cuadro muy cuidado. El edicto de la reina creando el hospital. Y ya se dan cuenta por qué por qué estoy contando esta historia. Cuando me lo muestre y empiezo a leerlo, pues la reina hace unas consideraciones del apoyo de la población de Granada a los reyes católicos, etcétera, etcétera. Y finalmente pues dice que entonces crea el Hospital Real de Granada para que cumpla dos funciones. Una, atención de pacientes enfermos mentales. Y segunda, atención de ancianos mayores de 45 años. Cuando oí eso le dije, ay, rector, entonces yo ya estaría ahí. ¿Cómo que atender a ancianos mayores de 45? Y me dijo, sí. Es que la esperanza de vida estaba en 40 años. El que vivía más de 40 años ya estaba pasando esa línea de ser de los miembros de una sociedad que vive mucho más. Entonces, por eso para la reina, las personas mayores de 40 años, que eran relativamente pocas, eh, que pasaban de 40 años, pues tuvieran un hospital donde los atendieran. Pero mire que, y así se quedó por siglos. Solo a inicios del siglo XX estábamos en 55, habíamos aumentado, pues es todo el siglo XX y lo que ha pasado ahora, lo que nos ha llevado a aumentar la esperanza de vida, y por eso hoy hemos retomado el tema de la calidad de vida, que luego lo vamos a mencionar. Permítame paso aquí. Ya. Entonces vamos a ver un poco los antecedentes de esta nueva disciplina, la bioética. He puesto ahí una fotico en la bioética porque uno de los temas de mayor preocupación en la bioética contemporánea es toda la capacidad que tenemos de manipular el genoma humano. Con esa herramienta del CRISPR, que nos da la posibilidad de cortar el ADN e introducir otras partículas, podemos cambiar las generaciones que vienen. Entonces, vamos a ver que esto da origen a un nuevo principio en el siglo XXI. En los antecedentes, pudiéramos hablar primero del Código de Nuremberg. Recuerden ustedes que la Segunda Guerra Mundial se dio del año 39 al 45, del siglo pasado, 1939-1945. Una vez termina, pues se confirma lo que ya se sospechaba, y es que cuando llegan los soldados rusos, más los ingleses, más los norteamericanos, a los campos de concentración, ven lo que había pasado allí. O sea, el horror del daño que los nazis habían hecho a poblaciones judías y a minorías. Y entonces se hace un juicio a las personas que tuvieron que ver con ese daño a la humanidad en estas personas. Y ese juicio se denominó el juicio de Nuremberg, por la ciudad donde se hizo. En ese juicio se investigó, se juzgó y se condenó a muchos de los responsables de la violación de los derechos humanos en esos campos de concentración.
y posteriormente, como digamos, un nuevo desarrollo posterior al juicio, se publica el Código de Nuremberg. Ese Código de Nuremberg son una serie de orientaciones para la humanidad en términos de cómo respetar los derechos humanos, en especial de las personas que participan en investigación, o sea, en la investigación que llamamos biomédica. Es importante como un antecedente de esto porque en ese código surge algo muy importante que va a estar directamente relacionado con un principio de la bioética, con el respeto por la autonomía. Y es un instrumento que llamamos el consentimiento informado, que inicialmente es, digamos, de acuerdo a la orientación de Nuremberg, pues se aplicaría en los procesos de investigación biomédica, pero que luego va entrando en la prestación de los servicios de salud y es hoy una de las expresiones más importantes de el respeto por la autonomía, consentimiento informado. Por eso hilamos este proceso del juicio de Nuremberg, código de Nuremberg, y dentro del código de Nuremberg, el consentimiento informado. Este otro señor, o este señor, Aldo Leopold, precursor del movimiento ecológico mundial, se le considera un antecedente de la bioética porque él fue el primero que habló de la relación que existe entre ética y ecología. Lo que hoy vamos a mencionar se llama la ecoética y que él pues llamó más bien ética de la tierra, ética de la conservación. Este señor en la década de los 50 llamó la atención a la humanidad sobre lo que se venía en términos del deterioro ambiental, el calentamiento global, el deshielo de los polos, etc. En ese momento algunos pensaron, o algunos no, muchos, que él estaba pues exagerando realmente, que las cosas no iban a ser de esa manera como él la veía. Y mire que hoy estamos viviendo pues, los efectos del cambio climático, el deshielo de los polos, el, el espacio o hueco de ozono, o sea, se va cada vez que es esa capa que nos protege alrededor de la Tierra, como ya tiene pues orificios y todo, y entonces facilita que penetren los rayos solares y es el responsable también de ese calentamiento, pero igualmente de muchos cánceres, especialmente, pues, del cáncer de piel especialmente. Entonces, el fundador de la bioética, que lo vamos a ver enseguida, eh, el doctor Van Potter, decía que Aldo Leopold fue, digamos, el gran precursor de la bioética. El doctor Van Potter era una persona formada en bioquímica y con una formación especializada, o sea, bioquímica de pregrado, llamémoslo así, y con una formación especializada en oncología. Y se había dedicado en la Universidad de Wisconsin a investigar en cáncer. Y era un investigador reconocido en cáncer. Pero además era un hombre preocupado por muchas de las cosas que pasaban. Pues a él le tocó esa época tan dura de años 60 y bueno, posteriormente 70, pero digamos, previo a su lanzamiento de la bioética, todo ese tema de la tensión este-oeste, de la posibilidad de usar armas nucleares entre Rusia y los Estados Unidos y destruir la humanidad, más todo el tema pues, de que cada vez la preocupación por el calentamiento global, por la destrucción de esa capa de ozono, por todas estas cosas que estaban pasando, desaparición de especies. Por otro lado, el uso de armas químicas usadas contra los kurdos en Irak, una población del norte de Irak.
y que se vanagloriaban los que la utilizaban, es que el arma química no dañaba las estructuras físicas, ni nada, solo mataba los seres vivos. Y la posibilidad de utilizar armas biológicas, como virus, bacterias. Entonces el señor empieza a preocuparse por la supervivencia de la especie. Y entonces crea en su universidad un comité interdisciplinario sobre el futuro del hombre. En el año 1970 publica un importante artículo en la revista Science, una revista prestigiosa del mundo científico, donde él dice, mire, la universidad no solamente debería formar los profesionales que la sociedad necesita. La universidad tiene que preocuparse por la supervivencia y la calidad de vida futura. La especie humana está en riesgo. Voy a pedir que me den un minuto, tomo una botellita de agua que se me quedó allí en el comedor. Quiero pedirles disculpas por estar, que tenga que estar tomando agua, pero quiero contarles que como doy muchas conferencias, clases, bueno, hace unos años tuve un problema en mi laringe, un pólipo laríngeo. Fuera de la cirugía, pues se me recomendó que debía estar tomando líquidos cuando hablara por un espacio más prolongado. Entonces, por eso necesito estar tomando líquido y ustedes me excusan. En el año 1970 y en el 71, Potter hace, el fundador, el padre de la bioética, como lo reconocemos, hace dos publicaciones muy importantes. Una en la revista Perspectivas en Biología y Medicina, una revista prestigiosa del mundo, digamos, como de la biología, pero en su interrelación con la medicina, y publica un artículo donde que el artículo, el solo título ya dice mucho. Bioética, la ciencia de la supervivencia, era su gran preocupación. Tenemos una foto del doctor Potter. Y en el año 71 va un poco más allá y publica un libro que algunos también lo consideran como parte del lanzamiento de la disciplina, Bioética, un puente al futuro. Un puente al futuro. La palabra bioética no fue un neologismo inventado por él, o sea, una nueva palabra. Esa venía mucho más de, un poco más atrás, de la década de los 30, en Alemania. Un filósofo y pastor protestante, pues llegó a hablar de la palabra bioética. Pero quien convierte a la bioética en una disciplina es el doctor Potter, el doctor Van Potter. Para Potter, la bioética entonces sería una nueva disciplina. Y de hecho así fue. Que iba a forjar una unión entre la ciencia y las humanidades. Para él, la ciencia que más estaba cambiando y más le preocupaba era la ciencia biológica, porque se empezaba a hablar de las posibilidades de intervenir el genoma humano, etcétera, etcétera. Y entonces hace esta afirmación, Potter, que es muy interesante y que la tenemos que tener en cuenta un buen rato en nuestro curso. La supervivencia de la especie humana, más esperanza de vida, en una civilización decente y sustentable, calidad de vida, necesita o requiere el desarrollo y el mantenimiento de un sistema ético. Potter dice, si no estructuramos una disciplina que aborde todas estas problemáticas, la especie humana se verá sometida al riesgo de desaparecer. Pero no solo nos debe interesar que sobreviva la especie humana, sino que tenga una vida de calidad. Por eso habla de una ciudad decente y sustentable.
Tenemos otra persona muy importante de la misma época, un ginecobstetra, André Helegerts, que funda un importante instituto para estudiar la bioética, pero aplicarla a un área específica, ser el ginecobstetra, la reproducción humana. Él recibió un grant de la familia Kennedy y entonces para fundar el instituto Joseph y Ross Kennedy. Y se dedicó a desarrollar la bioética que algunos llamarían, o que pues razonablemente llaman la bioética clínica, la bioética aplicada a lo que tenga que ver, digamos, con la vida humana. Él por eso restringió un poco el término de que la bioética era de las ciencias de la vida, le restringió un poco pues a lo que es más en relación con la vida humana, ¿cierto? No la vida en general, sino las ciencias de la vida, pero más enfocadas al ser humano. Este instituto es un prestigioso instituto en los Estados Unidos que ha hecho muchos aportes en los temas que tienen que ver con el inicio de la vida, la reproducción humana. Y viene otro elemento importante a aportar en este desarrollo. En el año 1964, el periódico New York Times saca una noticia que produce un gran escándalo en Estados Unidos. Revela lo que se ha llamado el estudio de Tuskegee. Revela que en los Estados Unidos, desde finales de la década del 30, unos investigadores vienen haciendo seguimiento a una cohorte cercana a los 300 de pacientes afrodescendientes con sífilis, porque están interesados en saber cuál es la historia natural de la sífilis. La sífilis es una enfermedad que la humanidad le tuvo pavor, que hizo muchos daños en la historia de la humanidad. Por eso, desde la Edad Media ya hablaban, pues finales de la Edad Media y en la Edad Moderna, hablaban, si no le temes a Dios, témele a la sífilis. No había tratamiento. Y digamos que hasta ahí, bueno, lo que están haciendo los investigadores es viendo cómo evoluciona, cómo se deteriora, eso llama historia natural de la enfermedad, las personas con sífilis. Pero resulta que es que en la década del 40, hacia finales del 40, se descubre la penicilina. Y la penicilina, el tratamiento de elección para la sífilis. Curaba la sífilis, una dosis de 2.400.000 unidades, curaba la sífilis. Pero estos investigadores, muy, digamos, llamemos emocionados con su estudio de historia natural. Cuando hablamos de historia natural, hablamos de una enfermedad, estamos hablando de una enfermedad a la que observamos sin manipularla, sin intervenir. Pues sale la penicilina y estos señores afrodescendientes con sífilis siguen siendo observados sin haberles puesto la penicilina que los hubiera curado. Y mire, estamos hablando de finales de los 40. En el 64 se descubre eso. Y realmente lo que conmueve la opinión pública, inicialmente en los Estados Unidos, pero a través de un periódico como el New York Times, pues se reveló, es esa fase de que cómo es que hay una población que ya lleva desde finales de los 40, o sea, toda la década del 50, por decir algo, y una parte de la década del 60, siendo observada sin haber intervenido la enfermedad con un medicamento que ya se sabe que los... Lo que se hizo antes del descubrimiento de la penicilina, pues bueno, es una observación de una enfermedad para buscarle seguramente una salida. Entonces, eso pues dio vueltas en los Estados Unidos hasta que a inicios de la década del 70, el Congreso de los Estados Unidos
eh, un poco por presión mediática de medios y población, decide crear una comisión nacional para que estudie el tema de la investigación en humanos en los Estados Unidos, qué está pasando, y de unos lineamientos o unas guías para proteger a los seres humanos. Esta comisión se reúne en el año 74 y trabaja hasta el año 78. Empiezan a aparecer otras cosas mientras está esta comisión investigando y proponiendo pues esas guías que le ha encargado el Congreso. Y entonces se descubre el estudio de Wilbrod, una población donde había una escuela pública para niños eh, especiales, llamémoslo así, o sea, niños con síndrome de Down o con trastornos mentales o con problemas de desarrollo cerebral. Y un grupo de investigadores preocupados en un momento dado porque en el mundo había aparecido un nuevo virus. Hagan de cuenta lo que nos pasó con el COVID-19. La humanidad y los investigadores y los científicos conocían el virus de la hepatitis A, pero una hepatitis relativamente benigna, digamos. Pero de pronto empieza a aparecer una hepatitis más agresiva que hace mucho daño, que empieza a relacionarse pues ya con cirrosis hepática, etcétera, etcétera. Entonces dicen, esto hay que estudiar. Tenemos que estudiar cómo es la historia natural de esta enfermedad para que podamos hacer algo para curarla, intervenirla, prevenirla, etcétera. Lo cual pareciera razonable. Pero ¿cómo se les ocurre? Inocular niños con el virus de la hepatitis B. Miren que la diferencia con el estudio de Tuskegee es que en Tuskegee los pacientes afroamericanos o descendientes de África que vivían en los Estados Unidos tenían ya sífilis, ellos la adquirieron. Estos niños no tenían hepatitis B y entonces deciden inocularlos, unos por vía oral, otros por vía parenteral, pues, por un vaso sanguíneo, con el virus de la hepatitis B y empiezan a hacerle seguimiento y alcanzan a probar pues algunas gamaglobulinas a ver si sirven o no. Y le agregan a esto que a los padres de familia les obligan a firmar una autorización. Y digo autorización, no idea, un consentimiento informado, pero es que no es un consentimiento libre, sino que les dicen que deben autorizar que se haga eso, porque es necesario aprender de esta enfermedad para que tratar de buscarle salidas al problema. Los padres, para no quedarse con una escuela que cuidaba a sus hijos y que era sostenida por el Estado, lo autorizan. Esto produjo todavía un mayor escándalo en los Estados Unidos. Y les voy a contar otra de las que aparece, que es el estudio de Chicago. Igual, empieza a aparecer variantes de cáncer y empiezan a aparecer algunos cánceres con una como capacidad grande de producir metástasis. Entonces, un grupo de investigadores también dice, hay que investigar el cáncer, a ver cómo es que se produce, cómo es que se difunde en el organismo, o sea, se producen metástasis. Y se les ocurre ir a un centro de cuidado de adultos mayores, también estatal, de adultos mayores pobres, que no tienen cáncer, ¿no? Simplemente son adultos mayores pobres. Y entonces también les inyectan células cancerosas marcadas para poder ver, tratar de entender un poco cómo se difunde el cáncer al interior del organismo. No comento más otras porque pues, no podríamos quedarnos allí. Entonces, con todos esos casos que van pasando, esta comisión Belmont finalmente saca el informe de Belmont Report, que son unas guías éticas para la protección de los sujetos humanos en investigación. Pero es un avance
desde el punto de vista de la bioética, porque por primera vez se habla de los principios éticos, o sea, de los principios de la bioética. Y se mencionan tres, se habla solo de tres. El principio de respeto por la autonomía, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Pero este informe de Belmont sigue siendo muy importante en los Estados Unidos. Si ustedes se meten a la página del NIH, del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ustedes van a encontrar que ahí se habla mucho del informe de Belmont. Hay un curso incluso para uno certificar como que conoce de ética en investigación con humanos, y es un curso prácticamente sobre el informe de Belmont. Entonces, este es otro hito en ese desarrollo de la bioética. Un miembro de esa comisión Belmont, el doctor Tom Bechan, se une con otro académico, científico y humanista, John Children, y publican tal vez el más importante libro que se ha publicado sobre la bioética, que es Ética Biomédica. Ese marcó pues un hito en el desarrollo de la disciplina. Allí se agrega un nuevo principio que es una desagregación de uno de los anteriores. Entonces ya se empieza a hablar respeto por la autonomía, no maleficencia, no hacer daño, ese es el nuevo principio. Beneficencia, ese era la base de beneficencia, era no hacer daño, hacer el bien, pero entonces se separan, y el principio de justicia. Este libro, en las ediciones que han ido saliendo anteriormente, pues realmente ha sido muy importante para el desarrollo, en especial de los principios de la bioética. Por esa misma época, un sacerdote y teólogo, Hans Kind, profesor de la Universidad de Tübingen en Alemania, se pone a estudiar los conflictos de la época, que si el conflicto en Palestina, árabes versus israelíes, que si el conflicto de Irlanda, protestantes y católicos, conflicto en el Cáucaso, musulmanes y protestantes, conflictos en Asia, etc. Y finalmente llega a la conclusión que detrás de todos los conflictos de ese momento de la humanidad hay una cosmovisión religiosa, hay una religión detrás. Y entonces Hans Kind, siguiendo al doctor Potter, dice, necesitamos una ética global, universal, que era como lo había planteado, porque es una ética para todos, y que llegue como a todas las culturas, a todas las naciones, porque esa es la única forma de que haya paz mundial. Gran preocupación que se vivió pues ya en finales de los 70 y los 80 sobre la paz mundial. Entonces, este señor, un hombre muy culto, muy interesante, dijo, necesitamos una ética que tenga cobertura mundial y que vaya más allá de las religiones, porque estamos viendo que las religiones están comprometidas con los principales conflictos mundiales. Y el núcleo de esa ética debe ser el ser humano. Y en el ser humano, la dignidad humana, que lo vamos a mencionar después. Hans Kind murió hace unos dos o tres años. No sé por qué no se destacó mucho su vida después de que murió, probablemente porque tuvo ciertas dificultades con el Vaticano, con los papas, en especial pues con el Papa Benedicto y con el Papa eh, Juan Pablo II. Después alcanzó a ser reivindicado, digamos, por este Papa que tenemos ahora. Pero él marcó un hito y él lideró un proyecto que llamó Proyecto de Ética Universal o Global, que recibió apoyo pues, de Naciones Unidas y fue defendiendo esta idea de una ética transreligiones, más allá de las religiones, una ética, llamaríamos laica. Esta es una frase de Hans Kind que me gusta mucho porque resume un poco pues como esa tesis de él. Habrá supervivencia si hay una ética global. O sea, recuerde que la preocupación del doctor Potter es la supervivencia.
de la especie humana. Habrá paz, una gran preocupación de Hans Kim, si hay paz entre los grupos religiosos y políticos. Esos son los que están en la guerra. Y habrá paz entre los grupos religiosos y políticos si hay diálogo, hay acuerdos y hay compromisos en los que cada uno se reciba en parte. Esa fue su gran propuesta. Recuerden que Potter 70-71 había hecho el lanzamiento, digamos, de la bioética, pero todos estos fueron contribuyendo a su desarrollo. En el año 88, o sea, digamos así, 18 años, más o menos después del lanzamiento, por así decirlo, oficial, por decirlo así también, de la bioética, el doctor Potter dice, deberíamos llamar la disciplina que yo propongo ética global para que no se quede solo en lo clínico, es decir, la investigación con seres humanos y la atención en salud. Porque había ido ganando espacio esa otra que venía desde más atrás, que es la bioética ecológica o la ecoética. Y entonces dice, la ética contemporánea es una ética global que tiene dos grandes ramas. La ecoética, él le llamaba la bioética ecológica, pues llamó bioética, y la bioética clínica. Pero el centro de estas dos siempre es la supervivencia del ser humano en el entorno. Y recuerden, en una sociedad decente y sustentable. Uno de los discípulos del Dr. Potter, Dr. Peter Whitehouse de Ohio, un eminente neurólogo que trabajó mucho en estudiando el Alzheimer, digamos, por lo menos las primeras identificaciones de pacientes con Alzheimer, le dice a su maestro Potter, no le quitemos el nombre de bio, llamémosla bioética profunda, porque profundiza y se abre en esa profundización entre todo lo que tiene que ver con medio ambiente, llamémoslo así, con la vida no humana y con y con todos los constituyentes del hábitat del ser humano, y la otra que tiene que ver más con la atención, llamemos, en salud de los seres humanos. Potter planteaba, ya por esta época, cuando nos habló de ética global y eso, piensen la bioética, está entre comillas, pues tomado estrictamente la publicación, una publicación de Potter. Piensen la bioética como una nueva ética científica. Pero mire qué tan interesante, que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia. Potter defendía que, claro que eso no era pues, de él, digamos así, o sea, desde Platón se habla de eso, que la persona sabia era humilde, porque a la vez que era consciente de lo que sabía, era consciente de la gran cantidad de cosas que no sabía. O sea, el sabio, decía Platón, es consciente de la carencia y por eso es humilde. En cambio, el que no es consciente de la carencia es prepotente, piensa que sabe mucho. Entonces, Potter toma, digamos, esa idea, podríamos decir de allí, y dice, esta ética combina la humildad, o sea, el reconocimiento de que ningún ser humano tiene todas las respuestas, que ninguna cultura tiene todas las respuestas, etcétera, etcétera, para poder avanzar en un diálogo interdisciplinario. Segundo, la responsabilidad. Después vamos a ver lo importante que es ella en la ética en términos de control del daño que hacemos a otros, podemos hacer a los demás,
Y la competencia, o sea, para poder hacer muchas cosas tengo que tener un conocimiento que se haya basado en la mejor evidencia posible. Pero también plantea Potter, mire, la bioética es interdisciplinaria, o sea, no es patrimonio de ninguna disciplina, ni de ninguna cultura, y es intercultural. Y, por último, dice que es una disciplina que intensifica el sentido de humanidad, le da valor al humano, y dentro del humano, a la dignidad humana, que es lo que nos hace iguales a los seres humanos. Finalmente, tenemos que destacar el aporte de un médico filósofo, Tristán Engelhardt, que no solo amplía pues, como el horizonte de la bioética, siguiendo pues el concepto de ética global de Potter, sino que enfatiza que la bioética siempre debe ser secular. Secular es lo contrario a religioso. No quiere decir que la bioética sea antirreligiosa, no, sino que no puede ser religiosa. Porque él dice, es la única bioética posible, la bioética secular o civil, como la queramos llamar, porque estamos viviendo un mundo que él llama de extraños morales. Es un concepto muy importante aportado por el doctor Engelhardt. Pongo un ejemplo. Bueno, ¿qué es un extraño moral? Él dice, son personas que tienen visiones morales distintas, cosmovisiones, visiones del mundo diferentes, pero que en el mundo de hoy, finales del siglo XX, pues, eh, tienen que convivir, respetarse entre sí, pero tienen visiones distintas. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo, que lo viví yo como en mi propia vida. Me puse esto porque estaba haciendo mucho frío, pero ya la temperatura está un poquito mejor. Y iba yo en un avión para Lima a dar una conferencia a un hospital que me invitaron. A mí me han invitado en varias ocasiones. Bueno, yo me senté en la silla del avión. Al momento llega un señor muy amable, me saluda, se sienta y empezamos a conversar. Él me cuenta que él es químico farmacéutico, que tiene una empresa productora de medicamentos y que va a visitar, digamos, sus clientes en medicamentos en Sudamérica. Básicamente iba para Perú, Chile, Argentina. Estando conversando, llega la azafata, o sea, la niña que atiende, digamos así, o el señor que atiende en el avión. Dice, señores, vamos a servir la comida. Tenemos dos opciones, pescado o cerdo. Yo inmediatamente levanté la mano y le dije, señor, era una niña pues en ese caso, eh, señorita, yo quiero por favor cerdo. El vecino de asiento mío me miró extrañado, se quedó como mirándome. Y entonces me dice, señor, ¿usted va a comer cerdo? Y yo le dije, a ver, tal vez no debería comer cerdo porque tengo el colesterol elevado, pero lo que le dan a uno en los aviones es una muestra médica. Le dije yo, una dosis tan pequeña que eso no me sube el colesterol. Y él voltea y me dice, no señor, a mí no me preocupa que el cerdo pueda subir el colesterol. Esa no es la preocupación con usted, sino que mi preocupación es que el cerdo es un animal impuro y usted no debería comer un animal impuro, porque el que come animal impuro también se vuelve impuro. Inmediatamente yo entendí, estoy con un extraño moral. ¿Y qué es lo que Engelhardt decía? Con los extraños morales hay que aprender a convivir, a respetarse mutuamente.
Entonces yo le dije, mira, yo creo que tú y yo somos lo que, y le expliqué pues quién era Tristán en general. Dice, extraños morales. En mi forma de ver el mundo, no existen animales impuros, no, animales simplemente. Y por eso mi única preocupación con el cerdo podría ser si me hiciera daño a mi salud. Pero usted cree que el cerdo es un animal impuro. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de actuar? Y usted, pues, me permita y no se moleste con que yo coma cerdo, porque en mi cosmovisión, en mi visión del mundo, no es un animal impuro. Pero yo respeto que usted coma más bien el pescado, porque usted considera que el pescado no tiene esa connotación religiosa negativa que tiene el cerdo. Y una vez hecho eso, sigamos conversando como amigos, porque en este vuelo hemos tenido oportunidad de conversar de muchas cosas interesantes, dado que yo soy médico, entonces químico farmacéutico, tenemos puntos en común. Eso es un extraño mundo. Y ustedes se van a encontrar en el mundo de hoy, decían el Harry, yo lo repito a ustedes, con esta planetización, con este viaje de gente, migraciones de un lado al otro, permanentemente con extraños morales. Y tenemos que aprender a respetar, y ese es uno de los elementos de la bioética más profundos. Tenemos que respetar al extraño moral. Una vez me ha gustado mucho viajar y aprender de otras culturas. Estaba en Túnez, al norte de África, conociendo. La guía era una niña joven, muy bonita, hablaba un buen español, nuestra guía. Y digamos que con ella tuve dos cositas que van hacia esto de los animales. Una es que un día le dijo ella que nos iba a parar en un lugar donde se tomaba un buen café africano, que la gente venía de otro de los países pues cercanos. Entonces yo le dije, la invito a tomar un café. Y ella me dijo, a ver, muchas gracias. Porque yo le dije, la invito a tomar un café. Y como en la cultura nuestra tomar un café es sentémonos a conversar. Al calor, llamemos o al favor del café. Le dije, y conversamos, yo quiero conversar con usted. Y me dijo, le acepto el café, pero yo no me puedo sentar con usted en una mesa, porque el Corán no le permite a una mujer sentarse en el mismo lugar que con un hombre que no es su marido. Ya, no hay problema, tranquilo. Con mucho gusto le invito al café, usted se sienta en una mesita y yo me siento en otra. En un momento entonces se me ocurrió hacerle, pues, pero nos tomamos el café y salimos a caminar y caminando le hice otra pregunta. Le dije, voy a hacerle una pregunta, pero entienda que es por conocer la cultura, etcétera. ¿Usted quién cree que vive mejor? ¿Las mujeres musulmanas o las mujeres occidentales como las nuestras? Yo en mi mente decía, va a decir las mujeres occidentales que son tan libres, que no tienen que estar detrás del marido, que pueden manejar carro, porque ahora no podían manejar carro, las mujeres, ni en los países, buena parte de los países árabes todavía no pueden manejar carro, etc. Cuando ella voltea y me dice, no, eso es muy claro, vivimos mejor nosotros que las mujeres occidentales. Y le dije, sí, cuente. Y me dijo, mire, yo soy guía turística y me gano unos honorarios que me pagan por hacer este trabajo. El Corán permite que yo utilice esos honorarios en dos cosas. O en dárselos a mis padres si ellos los necesitan para vivir, para su vida, o dárselos a los pobres para disminuir la pobreza y el hambre, que es algo muy positivo para la. En cambio, en usted
porque yo no tengo que aportar nada para mi casa, porque el Corán mi esposo me tiene que dar todo lo que yo necesito y no puede pedirme nada de aporte para el sostenimiento de la casa, ni siquiera para mis gastos. Eso todo me lo tiene que cubrir. Incluso pues después me contó que podían tener varias esposas siempre y cuando le pudieran cubrir a esas varias esposas. En cambio, las mujeres de ustedes tienen que trabajar, ayudar a sostener la casa y en algunos casos ayudar a sostener al marido. ¿No le parece que vivimos mejor nosotros? Yo me sonreí y le dije, bueno, tiene hasta razón, pero pues como por decirle, mire, usted tiene una argumentación desde su propia lógica, ¿vale? Entonces no tenía sentido ponerme a decir, no, pero como dice usted eso, miren, estas son más libres. No, era una extraña moral mía. Y simplemente había que respetarla y ella pues respetarme. Insistí en esto porque es un concepto de la bioética muy importante en el mundo de hoy. Aquí pongo unas fotos de algunos bioeticistas contemporáneos muy reconocidos, de habla hispana, eso sí, no puse signos de habla hispana. Son la primera es Victoria Camps, que es profesora universitaria en Barcelona. Adela Cortina es profesora, bueno, Victoria Camps ha trabajado mucho todos los principios éticos y el desarrollo de la bioética. Adela Cortina es profesora de la Universidad de Valencia, España. Ella ha trabajado un área muy interesante que es la ética empresarial y el aporte de la bioética a la democracia. Una pregunta muy interesante, ha venido a América Latina en varias ocasiones y sus libros son muy interesantes, recomiendo uno. No es el último, pero de los últimos que escribió, que se llama ¿Para qué sirve la bioética? Y es una respuesta a una pregunta que un día le hicieron en una conferencia. Entonces alguien le dice, profesora Cortina, entonces ¿para qué sirve la ética? Y ella le dio una respuesta, pero luego quedó con la idea, voy a escribir un libro para mostrar todo el aporte de la ética, bioética, al mundo contemporáneo, a la democracia, a la paz, a la calidad de vida, al proyecto de vida, etc. Una mujer muy interesante que todavía está muy vital. Diego Gracia, un psicólogo y médico, español también, bastante importante en términos de desarrollo de la bioética. Y por último, la doctora María Casado, ella es abogada. Ella dirigía hasta hace poco el Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona, pero además es la líder de la Cátedra de Bioética de la UNESCO. Y adicionalmente para mí tiene mucho significado y la aprecio mucho porque fue mi profesora de bioética en Barcelona, una profesora fabulosa, que tiene mucha influencia en el mundo de la Unión Europea. Es consultora de la UNESCO, además lidera la Cátedra de Bioética de la UNESCO y es muy ampliamente reconocida. Ella ha participado actualmente en los debates que están dando en España sobre gestación subrogada, sobre eutanasia, etc. Quise mostrarles porque son 4 de los que uno podría leer, pues son muy interesantes de la bioética. Vamos entonces a la definición de bioética. La definición es del doctor Potter, pero a mí me parece sencilla y muy buena. Dice Potter, es una disciplina que combina conocimiento y reflexión. Conocimiento y reflexión. En la búsqueda continua de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El conocimiento para la supervivencia humana y la mejoría de la condición humana en todo sentido. Su gran preocupación para él. Hoy la sabiduría es aquello que contribuya a que la especie humana sobreviva, pero, acuérdense, en una civilización decente y sustentable. No es solo conocimiento, es conocimiento y reflexión.
Y aquí les cuento una anécdota que de pronto pues saca a relucir esto. En un comité ética al que yo pertenezco, ética hospitalaria, nos llevan un caso para ver el comité ético hospitalario ayuda a resolver dilemas éticos de los profesionales de la salud que atienden a los pacientes, estudia algunos casos de problemas en la relación médico-paciente y a veces recomienda qué hacer en determinados casos, que será lo que nos están pidiendo. Nos cuentan que una niña que vivía, o que vive, pues en ese momento vivía, no sé si vivía, cerca del hospital, como a la cuadra y media, había quedado embarazada a los 13 años. Y un día es llevada por su madre, hija única, madre soltera, cabeza de familia, al hospital porque está en trabajo de parto. O sea, la niña nunca fue llevada a un control prenatal ni nada. Y el parto, cuando, acuérdense que ustedes saben que los controles prenatal y todo eso, pues ayudan pues, a que el parto, por lo menos se conozca mejor cómo van a ser las condiciones y se pueda estar preparado para atender un problema en el parto. Pues el parto fue muy traumático y el niño sufrió anoxia cerebral, quedando con una limitación de su capacidad cerebral. A los pocos días el niño empezó a presentar convulsiones. Y entonces inmediatamente la mamá, esta jovencita, iba con su mamá, llamamos la abuela del niño, al hospital a urgencias y allí le atendían las convulsiones. Atendía la convulsión cuando una vez llegó a estar en cuidado intensivo, cuando salía con medicación, pero con mucha frecuencia volvía. Hasta que un día el niño llega convulsionando, la niña inmediatamente lo había llevado al hospital convulsionando. Y entonces esa niña, una niña jovencita, de momento por ahí de 14 años, le dice al pediatra, doctor, ustedes no saben cómo tratar la enfermedad de mi niño. Ustedes no saben cómo quitarle los ataques al niño. El niño va a vivir esta vida después así. Eso al pediatra le llegó al corazón, porque es el cuestionamiento de la efectividad de la acción médica. O sea, bueno, ¿para qué sirve lo que usted sabe si mi niño vengo, le quitan la convulsión, se va a la casa y a los 8, 15, 20 días, aquí estoy nuevamente, pues dicho en términos nuestros. Eso al pediatra le pareció muy duro y dijo, yo quiero que el comité me ayude a ver si ven ustedes alguna opción para darle a esta madre, para ver si ella toma alguna decisión con respecto al niño. Allí en esa reunión estaban neurólogos, neurocirujanos, intensivistas, pediatras, bueno, bioticistas, etc. Se le pidió unos exámenes al niño, entre ellos una resonancia magnética nuclear. El neurocirujano en un momento dado dice, mire, la resonancia muestra que hay. Yo creo que ustedes saben que las convulsiones vienen generalmente de cicatrices. Hay cicatrices en la corteza. Hay una descarga eléctrica y esa es la convulsión. Sus movimientos así. Entonces este dice, ese niño tiene muy afectado el hemisferio derecho. Si ustedes lo que buscan es que se le quiten las convulsiones, una posibilidad sería sacarle buena parte del hemisferio derecho. Entonces, proponerle a la madre eso y si ella autoriza, pues se le hace la cirugía. Miren ustedes, uno a mí sé que no soy pediatra, que no soy neurólogo, etcétera. Yo pensaba, por Dios, ¿y qué quedará de ese cerebro? Ese niño que ya lo tiene reducido por su problema del parto. Entonces le pregunté al neurocirujano, ¿usted está seguro que al niño se le quitan las convulsiones? Digo, seguro no. Pero pueden disminuir mucho. Y o sea que a la madre no le podría decir que para quitar las convulsiones, sino disminuir las convulsiones. Que el efecto esperado es disminuir las convulsiones.
Hubo mucha discusión, entonces decían, no, no, hay que seguirla tratando con lo que sabemos, advertirle a la madre que no tenemos otra opción, etc. Entonces, como no había forma de tomar una decisión consensuada en el comité de ética clínica, porque las decisiones de los comités, en principio deberían ser no por mayoría, que entonces 4 dijeron que sí, 3 dijeron que no, pues, porque esto toma temas muy sensibles. Ojalá fuera, pues, por una unanimidad, etc. Como no logramos unanimidad, dijimos, démonos 15 días para hacer dos cosas. Estudiar un poco más de la enfermedad, todos, consultar, mejorar, o sea, mejorar nuestro conocimiento, consultar a colegas del exterior a ver si han tenido, pues, los que ustedes conozcan, una experiencia así, que podría hacerse. Y en 15 días nos reunimos con todo ese conocimiento y hacemos una reflexión a partir de ese conocimiento, porque no es solo si es efectivo o no para disminuir las convulsiones, sino qué implica para la calidad de vida de ese niño, qué implica para esa madre, etcétera. O sea, hacemos la reflexión siguiendo al doctor Porter, o sea, mejoramos nuestro conocimiento y hacemos la reflexión. Pues, no, ¿qué pasó? A los 15 días no hubo reunión del Comité de Ética Clínica, que algunos llaman ética hospitalaria. ¿Por qué? Porque el niño murió. Y ocurrió algo que siempre nos dejó unos interrogantes. La mamá, cada que el niño convulsionaba, corría al hospital. Como vivía tan cerca, llegaba ahí mismo el niño a convulsionar. Pues esta vez el niño llegó ya cianótico, prácticamente morido. Lo que se podían decir los clínicos que había convulsionado mucho ya y que ya estaba en una fase terminal de una convulsión severa. Le dijeron a la niña, pero ¿por qué te demoraste tanto para traer al niño? Y ella dijo que no se había demorado, pero le notaron que la niña se ponía incómoda, etc. La reflexión que hicimos finalmente es muy probable que esa mamá diría, no tiene sentido. Estos doctores no van a poder curar a mi niño de los ataques, porque así le dice la gente las convulsiones. Entonces es mejor que, pues, que finalmente fallezca, ¿cierto? Pero conté esta historia que es real, porque conocimiento y reflexión. ¿Buscando qué? Pues buscando una respuesta para esta madre en la búsqueda de que ese niño tuviera una mejor calidad de vida. Lo cual, pues, no sé. La bioética integra la vida. ¿Por qué? Porque tiene que ver es con no es un conocimiento por el conocimiento en sí, sino que es una manera de ser, es una manera de comportarnos en nuestra vida, tanto en la vida privada como en la vida social y laboral. Implica una actitud, por eso recuerden que la palabra ética implica carácter, viene de ethos griego, carácter. Entonces implica una actitud, un carácter y un comportamiento que nos debe acompañar en todos los momentos de la vida. Y tiene dos facetas. Una que apunta al bien, a nuestra vida, a nuestro proyecto de vida, a lo que llamamos felicidad, pero también a lo que es el deber y lo correcto que debemos hacer y cumplir. Es decir, esta nueva ética está planteando una disciplina que trata de cambiarnos como seres humanos para que nos comportemos como buenos seres humanos en todos los espacios de nuestra vida. Entonces, por eso implica una actitud y un comportamiento. Y esa actitud y comportamiento está buscando que nosotros logremos sacar adelante un proyecto de vida de calidad y ser felices, pero al mismo tiempo que en nuestra relación con los otros, pues, vemos que es un término mucho más amplio, pues actuemos correctamente. Por eso integra la vida y es como un potencial importante de la bioética. Segundo, la bioética cualifica la vida.
nos enfatiza que labrarnos un buen carácter, recuerde que ética es carácter, un buen proyecto de vida, donde nosotros respetemos a los demás y al medio ambiente, es lo más inteligente que podemos hacer. Y es lo que más aumenta la posibilidad de que seamos felices, que es la meta de todo ser humano, finalmente ser feliz. Entonces, la bioética sirve, por un lado, para esa relación con los otros, en el respeto profundo por los derechos de los otros, la dignidad humana, pero al mismo tiempo como un avance en la felicidad del ser humano. Entonces, es una forma de apostarle, por un lado, a una vida feliz, con un proyecto de vida de calidad, a una buena vida, llamémoslo así, pero al mismo tiempo respetando a los otros seres humanos, a los otros seres vivos, al medio ambiente y buscando un mundo mejor para todos. Estas son como dos grandes fundamentaciones de la bioética. Aristóteles ya lo decía, Aristóteles no era bioeticista, pero sí hablaba de ética, la ética de su momento griego. El proceso ético no tiene como finalidad saber qué es la virtud, o sea, la ética no es finalmente un conocimiento per se, sino que la finalidad de la ética es que llegamos a ser virtuosos, buenos seres humanos, digamos, ¿sí? Y entonces ahí vamos a empezar a hablar de los principios éticos fundamentales. Hemos tratado de hacer un recorrido de, digamos, unos precursores de la bioética. Bueno, el código de Nuremberg, el código de Nuremberg, todos los trabajos medioambientales, el informe de Bellman, etcétera, etcétera. Luego hemos llegado a la definición de bioética y hemos explicitado un poco como el propósito de la bioética para cualificar la vida. ¿Cuál vida? La vida humana. Claro, el efecto también es cualificar otras vidas y cualificar el medio ambiente, ¿cierto? Pero partimos de los... Ahora vamos a ver lo que se llaman principios bioéticos fundamentales. ¿Por qué le pongo la palabra fundamentales? Porque hay unos que son ampliamente reconocidos a nivel del mundo entero. Hay otros que no es que no sean reconocidos, pero que se utilizan menos, etcétera. Pero estos son como los más importantes. Y partimos como definiendo qué es un principio y qué es un criterio. Entonces decimos, mire que no decimos un principio es una verdad, no. Es una afirmación ética fundamental, que una vez que yo la conozco, que una vez que yo la adopto para mi vida, se convierte en criterio para mí. Bueno, ¿qué es un criterio entonces? Es un principio que un ser humano, una comunidad, etcétera, adopta como punto de referencia para conocer la eticidad de los actos a realizar y por lo tanto iluminar sus elecciones, sus decisiones, o sea, tomar buenas decisiones, correctas decisiones, justas decisiones. Entonces, los principios, afirmación ética fundamental. Todos los conocemos, los adoptamos y lo empezamos a utilizar como ese criterio, como ese punto de referencia cuando vamos a tomar decisiones. Vamos a ver algunos ejemplos en ese sentido. Ahora, son normas generales que orientan el quehacer humano. No son como recetas concretas para determinados problemas. Ante cada problema, y en algunos casos aquellos llamados dilemas éticos, pues tenemos que hacer análisis de los casos, ver características, etcétera, ponderar cuál principio puede ayudar más a la toma de decisiones, ¿sí? Y con base en ese toma la decisión. Como norma general, que son, les voy a decir, los principios bioéticos
que vamos a describir, algunos los denominan prima facie, de primera línea. Eso es una expresión prima facie latina. Entonces son como reglas de primera línea para la toma de decisiones de los seres humanos en sociedades pluralistas. En sociedades pluralistas. Lo que pasa es que el mundo de hoy, ya habíamos dicho, es un mundo de pluralidad de visiones. O sea, el mundo de hoy es, así no hay aceptación de otras visiones, sí hay posiciones pluralistas diferentes. Entonces, estos principios ayudan a tomar decisiones, pero siempre en el contexto de que yo no tengo la verdad, lo que yo pienso no es lo único, etcétera, etcétera. Recuerden el concepto de Stroño Morales. ¿Cuáles son los principios éticos clásicos? Los que se llaman deberes prima facie, deberes de primera línea, que vienen del informe Bellman y luego los trabajos de Bechamp y Schilder. Respeto por la autonomía, no maleficencia. A mí me gusta cuando hablo de no maleficencia decir no hacer daño, porque la palabra maleficencia es castiza, o sea, es española, pues es del castellano, pero no sé, por lo menos entre nosotros no se usa mucho, entonces no hacer daño. Beneficencia y justicia. En el siglo XXI hemos agregado a raíz de todo, fundamentalmente de todas estas nuevas tecnologías, tecnologías que tienen que ver con la vida humana, con la manipulación de los óvulos, con la manipulación de la genética, esas nuevas técnicas que le he mencionado del CRISPR para cortar el ADN, para introducir otros elementos que cambien las generaciones que sean, etcétera, etcétera, aparece entonces un principio que es el principio de precaución. Pero no solamente la manipulación genética. El tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial y cómo la importancia hoy del principio de precaución en el uso de la inteligencia artificial para evitar que los seres humanos seamos totalmente controlados por los gobiernos, por grupos políticos, etcétera, etcétera. Precaución. Luego vamos a ver cada uno de estos principios. Entonces nos vamos a introducir al primer principio. Se llama principio de respeto por la autonomía. No podría decirlo en una frase más corta. Todo ser humano es autónomo, es decir, es inviolable. Pronto no dice mucho, es autónomo. Pero ¿qué es autonomía? Si nos vamos a la etimología de la palabra autonomía viene de dos palabras griegas. Autos, que es propio, sí mismo, y nomos es norma, regla. Entonces uno podría decir, la autonomía es el poder darse las propias normas, pero quiero aclarar un poco eso. Pero digamos que es un acercamiento a la autonomía desde la etimología. El principio de respeto por la autonomía, pues se podría, digamos, esbozar en esa forma. Todo ser humano es autónomo e inviolable. Pero bueno, entonces, ¿qué es la autonomía? Ya así definámoslo un poco más tranquilamente. La autonomía es la capacidad y es el derecho. Son dos cosas. Capacidad, puedo hacerlo, pero derecho, que nadie me limite. Que tiene un ser humano de comprender su situación, de tomar decisiones para perseguir sus objetivos personales y no estar dominado por coacciones, por presiones, por limitaciones de su libertad. Entonces, por eso decimos que es una facultad del ser humano, pero también un derecho de tomar esas decisiones con arreglo a la cosmovisión propia. Cosmovisión es visión del mundo, elementos que nos permiten interpretar las realidades, etc. Entonces, esa cosmovisión está la moral que nosotros. ¿Sí? Entonces, me diría, ¿la autonomía no tiene ninguna restricción? Sí,
Tengo derecho a tomar las decisiones que considere adecuadas para mi propia vida, con una limitación: no hacer daño a los demás. Esa es la única restricción de los hombres, en no hacer daño. Una vez estuvimos en el Consejo Municipal, Consejo de Medellín, es como donde está, digamos, la autoridad local colegial, porque había una discusión sobre unas normas que habían puesto la municipalidad de poner límite a la velocidad en las vías de Medellín, pues en Medellín y saliendo de Medellín, eh, y unas cámaras que detectaran a aquellos vehículos que se pasaran la norma para luego sancionarlos. Entonces, la gran discusión es, y algunos nos están limitando la autonomía. ¿Por qué no podemos andar a más velocidad? ¿Por qué? ¿Y por qué nos tienen que vigilar? Entonces, en la discusión, eh, yo recuerdo un joven que me decía: es que a mí me gusta andar 80, 100 kilómetros, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Y por qué me ponen una cámara para que me identifique que estoy andando a más de lo que permite y me ponen luego una sanción? Porque lo que hace la cámara es tomar la foto y luego te llega a la casa un comparendo, una multa, por así, y que es importante, es medio salario mínimo. Entonces yo le decía: mire, tú tienes derecho y te gusta, te parece importante andar a velocidad, pero el problema es que esa no es una decisión autónoma en la medida que pone en riesgo a la otra. Cuando usted por una vía de las que se nos ha dicho que hay que andar a 60 kilómetros porque no tienen muchas especificaciones técnicas, si tú andas a 80, 90, 100, puedes poner en riesgo no solo tu vida, la vida de otros, del ciclista, del que va en motocicleta, del otro que va en otro carro. Y entonces, cuando pones en riesgo la vida del otro, la sociedad tiene derecho a poner mecanismos para sancionarte. Por eso poner la cámara, para luego poderte sancionar. Si tú quieres ejercer una decisión autónoma tuya, que sería: yo quiero disfrutar el poder andar en el carro a una mayor velocidad, la sociedad te da una opción: ve a un autódromo. En ese autódromo tú puedes correr a las velocidades dentro de unos límites, pues me imagino, porque no conozco de carreras de carros pues mucho, pero allí se puede correr a la velocidad que sea capaz de alcanzar, porque tú no le estás poniendo en riesgo la vida de otros. Alguno me dijo: pero uno no puede chocar con uno de los que está corriendo. Sí, pero entonces los dos que están ahí han aceptado la misma regla de juego. Pero es que en la calle tú puedes coger al ciclista que va juiciosamente en su bicicleta para su trabajo o para alguna actividad, y tú lo tumbas, lo fracturas y lo puedes quitar la vida. Entonces, es diferente. Entonces, ojo, es interesante, porque este concepto es central en la bioética hoy. Es capacidad y es derecho de tomar cualquier decisión para la propia vida de acuerdo a lo que considera uno una buena vida, o una vida adecuada, etcétera. Por eso decimos, de acuerdo a la cosmovisión. Pero la línea que no se puede pasar es la de hacerle daño a los demás. El ser humano es un fin en sí mismo y nadie pues lo puede utilizar como medio, y por eso el ser humano es libre de decir qué quiere hacer con su vida, qué proyecto de vida quiere liderar, conducir para sacar adelante su vida, qué objetivos puede trazar para su propia vida. Y nadie podría interferir allí con esa restricción que ya venimos. Ahora, en principio, todo ser humano es autónomo, pero hay que cumplir unas condiciones
para que podamos juzgar que una persona es autora. La primera es la competencia mental. O sea, que la decisión que yo tomo la hago porque tengo una capacidad de recibir información, procesar información y finalmente tomar decisiones, sabiendo qué es lo que estoy haciendo, sabiendo qué consecuencias pueden tener esas decisiones. Pero segundo, no tener presiones externas, no estar violentado en tu voluntad para la toma de decisiones. Y por eso decimos que la autonomía entonces tiene dos componentes. Por un lado, la racionalidad, el entendimiento, la competencia mental, y por otro, la libertad, la no coacción para actuar. Y aquí vamos aclarando un poquito eso. Por eso vamos a ver enseguida que algunas personas pueden no tener autonomía, no que se la niegue, no que le permita no ejercerla, sino que pueden tener restricciones en su autonomía. Algunos autores, entre ellos el mencionado Tristán Engelhardt, dicen que este principio se debería llamar principio de permiso, que es como un principio muy importante para llegar a una comunidad pacífica. Y que finalmente está diciendo, mire, cuando nosotros queremos hacer algo con otros seres humanos, les tenemos que pedir permiso. Ellos nos tienen que dar su permiso, que eso se llama consentimiento. Y que le agrega informado porque es que saben qué es lo que están decidiendo. Aquí les voy a contar una historia que es muy, muy interesante. Es muy sencilla, pero muy interesante. Una señora, no me tomo un poquito de agua, de aquí de la ciudad, tenía una nariz que no le gustaba. Pues decía que no se veía bien, que no combinaba, que muy larga, pues todas estas cosas. Entonces finalmente decide ir donde un cirujano es plástico, estético, a ver si él le puede hacer una cirugía para su nariz. El médico la ve, le explica y finalmente le hace una propuesta. Le dice, yo estoy empezando a utilizar una técnica nueva, me ha dado buen resultado, quiere que utilicemos esa técnica esperando que usted obtengamos unos buenos resultados. La señora dice que sí, acepta los honorarios, que los honorarios la cirugía estética no la pagan los estados, ni los sistemas de salud, ni seguridad social. Tiene que pagar el individuo lo que se llama gasto de bolsillo, o sea, eso dinero. Esta señora pues tenía con qué pagar. Entonces, la señora aceptó. A la paciente le hacen la cirugía y le va muy bien. Y muy bien es que no hubo complicaciones, quedó muy bien. Así es, muy bien. Ella queda muy agradecida, le paga a su doctor y por eso le da un regalo adicional de la felicidad. Y sale hablando muy bien del doctor. Un día, su sobrino, que es un estudiante de medicina, pues un día más adelante, estudiante de medicina y asiste a un congreso de cirugía plástica en la ciudad, va a la casa y le dice, tía, tu caso lo presentaron en el congreso de cirugía plástica. Entonces la señora se molesta y pone una demanda contra el doctor, una demanda de responsabilidad civil. Y el juez nos nombra a dos médicos peritos. Uno, cirujano plástico, estético, que busca que juzgue bien, si que la señora quedó bien, si sus expectativas se cumplieron, porque la medicina, la cirugía estética es de resultado, no es de medio. Hay otras cirugías que el médico le dice al paciente, yo,
pues yo sé hacer muy bien, yo sé hacer bien esta cirugía, he hecho muchas, etcétera, y la probabilidad de que salgamos bien es del 80%, del 75%, del 90%, pero puede haber complicaciones y el paciente acepta en el cuento de eso. Pero la cirugía plástica es de resultado. Y segundo, me nombra a mí como perito para que diga si hubo violación de la autonomía de la señora. Mire cómo va entrando este tema en las sociedades. Entonces citamos a la señora a un consultorio y hablamos con ella. Señora, pues, usted está demandando al doctor fulano y nosotros somos peritos. El doctor, el cirujano plástico, la va a examinar para mirar su cirugía. El doctor la examina y finalmente dice, señora, esta cirugía es impecable. Usted quedó muy bien. Es el mejor resultado que podíamos haber esperado. Entonces vino y me pregunta, señora, entonces ¿usted por qué está demandando al doctor? Y a mí dice, doctor, yo no demando al cirujano porque mi cirugía no haya quedado bien, porque no haya respondido a mis expectativas. Fue fabulosa la cirugía, quedé muy contenta, quedé muy agradecido. Hablo muy bien del cirujano. Yo lo estoy demandando porque él no me pidió permiso para publicar mi información en el Congreso. Yo me puse a pensar, esta señora seguro le da pena que pues, todos los médicos pues, que van al Congreso, etcétera, sepan que a ella le arreglaron su nariz. Me parecía como raro, pero bueno, estaba tan contenta. Entonces le dije, señora, a usted lo que le ha molestado es que el doctor haya publicado su información, porque lo que el doctor había puesto, la foto de ella antes, luego toda la técnica quirúrgica que hizo y los resultados tan buenos después. Dije, señor, usted está molesta porque con eso de que hizo el doctor reveló que a usted le hicieron la cirugía y todo el mundo se puede enterar. No, no me importa. Todos mis conocidos saben que a mí me la hicieron. Yo he hablado de ese doctor muy bien. No, estoy demandando es porque no me pidió permiso para publicar mi información. Y si le hubiera pedido permiso, señora, no hubiera habido problema. Si el doctor me llama y me dice, señora, mire, le hice esta cirugía, los resultados fueron muy buenos, quiero pedir su autorización para presentarla en un congreso porque creo que es una opción para otros pacientes. Yo, respondió la señora, le hubiera dicho que sí, que no hay problema. Y me le hubiera ofrecido para ir al congreso para que me viera. Pero lo que yo no puedo aceptar es que el doctor haya tomado esa decisión por mí. Él tenía que haberme pedido permiso. La información es mía, es mi vida, es mi cirugía, etc. Como no tomó, no me pidió permiso, yo estoy poniendo esta demanda. Cuando nos reunimos con el médico, le dijimos, doctor, ¿usted qué piensa? ¿Por qué la señora lo demanda? Y dice, no entiendo. Si salió feliz, si quedó muy bonita, si no solamente me pagó, sino que me dio un regalo. Doctor, usted no entendí. Ella no lo está demandando por su labor técnica, por sus resultados, sino por utilizar la información de ella sin su permiso. Y ella estaba dispuesta a darle permiso, pero usted no le pidió permiso. Miren ustedes, por eso me parece muy bien cuando Engelhardt y otros dicen, el principio de autonomía debería llamarse el principio de permiso. Cuando algo que nosotros hacemos tiene que ver con otras personas, les tenemos que pedir permiso a esas personas. El principio de respeto por la autonomía implica dos cosas. Tratar a las personas como autónomas, no como menores de edad, pues, o sea, un adulto no tendrá como un autónomo, o sea, como una persona capaz de tomar decisiones. Pero también, por eso las dos foticos, tutelar los derechos de las personas cuya autonomía esté comprometida. Porque vamos a ver enseguida que uno no nace autónomo, que esto es un proceso que se conquista, que se logra
progresivamente en la vida. Pero que igualmente uno puede perder parcial o totalmente la autonomía como consecuencia de una enfermedad, etcétera, y perder temporal o definitivamente la autonomía. Entonces te van a encontrar un anciano con Alzheimer que ha perdido la autonomía, a pesar de que la tuvo buena parte de su vida, o un paciente que le da una enfermedad psiquiátrica severa, deja de tener su autonomía. Entonces, el principio dice, tratemos a las personas como autónomas, pero protegemos los derechos de las personas menores de edad y personas cuya autonomía está perdida, pues comprometida o limitada, protejámoslos a ellos. Entonces, el respeto por la autonomía de las personas como seres capaces de tomar decisiones de acuerdo a su visión del mundo, después de haber recibido una información, es fundamental en la ética. Hoy es uno de los elementos más centrales de la bioética, el respeto por la autonomía. Y por eso el permiso, utilizando el concepto de principio de permiso, informado, porque no es, usted me deja, no, le doy información y usted autoriza o no. Permiso informado, otorgado para otros, el único que legitima una acción que lo involucre. Y ese permiso informado es la expresión legítima de que yo le estoy respetando su autonomía. Yo le estoy dando información y usted me está autorizando, firmado, etcétera. Ahora bien, la sociedad debe respetar la autonomía del individuo, dejarlo que tome decisiones. Y la sociedad debe poner las menores restricciones a la toma de decisiones por las personas. Pero la otra cara de esto es que el individuo debe respetar el bien común y en ocasiones tiene que posponer sus intereses a los de la comunidad. Esa fue la gran discusión que dimos cuando la pandemia de COVID. Porque algunos decían, ¿por qué nos van a obligar a vacunarme? No, no nos gusta vacunarnos, no queremos vacunar. Pero cuando la ciencia ha mostrado que una pandemia o una pandemia es una epidemia de grandes proporciones, como fue la COVID. Una epidemia es un aumento incitado a casos en una región del mundo. Eso para ver, cuando tenemos una pandemia o una epidemia en una región, la única manera de controlarla es aumentando la cobertura de la vacunación. Eso es lo que llaman una inmunidad de rebaño. Cuando el 60, el 70, el 80% de la población está vacunada, pues la epidemia o la pandemia va cediendo. Ustedes lo vivieron. Fuimos vacunando, primera dosis, segunda dosis, se mostró la efectividad al tiempo de la vacuna, etcétera, y logramos controlar no es que necesariamente desaparezca, aunque puede llegar a desaparecer como desapareció la viruela, como está desapareciendo el polio. Entonces, si mi contribución como ciudadano es fundamental para el que alcanzar esa inmunidad de rebaño, entonces la sociedad me puede decir, es obligatorio. Y usted no puede ir a trabajar. ¿Sí? Como cuando ustedes van a algunos países, por ejemplo en Centroamérica, sé que Costa Rica, no sé si Nicaragua, bueno, pongo esos dos ejemplos, y Costa Rica, Brasil, le dicen, cuando si usted va a entrar, tiene que traer la vacuna de la fiebre amarilla. Ah, pero qué violación de la autonomía. No, nosotros no queremos correr el riesgo de que una persona con fiebre amarilla entre al país y se nos pueda ir produciendo un brote que puede terminar en una epidemia. Entonces, ahí el interés del individuo tiene que ser también. En sus países, me imagino que cuando un niño va a la escuela, piden carne de vacunación. Le están irrespetando la autonomía, digamos que a los padres que son los que la ejercen por ese niño pequeño. No. Simplemente que como va a estar en comunidad con otros niños, hay que proteger los intereses de esos otros. Pero lo que les había planteado,
No todo ser humano se puede autodeterminar. La capacidad de tomar decisiones autónomas va madurando en la vida del individuo, pero también la podemos, como les decía ahora, perder parcial, totalmente, temporal o definitivamente, por alguna enfermedad. Usted le da una ACV y por un tiempo no puede ejercer su autonomía, puede que después se recupere y puede ejercer su autonomía. A usted le da un Alzheimer, como ya ven, una demencia senil, etc. Entonces, el respeto por ese que no ha llegado a tener su autonomía, ese menor de edad, que no es por la minoría de edad, ya lo mencioné, o el incapacitado, el respeto por ellos debe implicar su protección y entonces excluirlos de actividades que los puedan lesionar. Antes la autonomía a nivel internacional estaba, por mucho tiempo estuvo ligada a la mayoría de edad. 21 años en una época, después pasamos a mayoría de edad de 18. Hoy se ha visto que no necesariamente. Ya en Europa se acepta, por ejemplo, que a los 13 o 14 años se puede hacer autónomo. O sea, se puedan tomar todas las decisiones o algunas decisiones. A veces la autonomía tiene una restricción porque usted va en ese camino de maduración. Pero yo tengo que verificar que esa niña de 14, 13, 14 años sea competente mentalmente, es capaz de recibir mi información, de procesar la información, de analizarla y de tomar decisiones. Y si es ya menor y tenemos que protegerlo, pues los padres tomarán decisiones por ellos, etc. Voy a terminar aquí entonces. Vamos a concluir ya, porque sigue un segundo principio al que le dedicaremos también su tiempo la próxima vez, que es el principio de no maleficencia, no ser daño. Entonces, hemos hablado de la historia de la bioética, de sus antecedentes, digamos, el que llamamos padre de la bioética, de quienes continuaron esa labor, y ahora hemos empezado a hablar de los principios éticos como esas afirmaciones éticas fundamentales que nosotros asumimos en nuestra vida y que nos sirven de criterio, o sea, de elemento indicativo para tomar buenas decisiones. Hablamos hoy del primer principio, el de respeto por la autonomía, entendiendo que la autonomía es un derecho del ser humano, ligado a su dignidad, y una capacidad, son las dos. Ahora, si yo no tengo esa capacidad, no tengo la competencia mental, no puedo tomar decisiones. Pero nadie, si yo soy competente, o sea, tengo autonomía mental, lo que llamamos capacidad mental, etcétera, pues no deben restringirme mi autonomía, sino solo en caso de que le pueda hacer daño a los demás. Entonces pusimos pues algunos casos en ese sentido. La autonomía se gana con el tiempo, pero también se podría. El hecho de que yo tenga 80 años, o 90, no quiere decir que no sea autónomo. Hay personas de 100 años autónomas, tienen competencia mental, tienen muy clara cuáles son sus prioridades, su visión de la vida y la toma de decisiones sobre su propia vida. Entonces no es por los años, sino que es más frecuente que con los años nos aparezcan trastornos mentales que deterioren nuestra capacidad para tomar decisiones. Y entonces por eso el primer respeto por la autonomía dice, tratemos como autónomos a todos los que pueden, a todas las personas, digamos en principio, o sea, a todas las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones y no les limitemos esa capacidad. Solo limitémosla en caso de que el bien común, o sea, puedan hacer daño a nosotros. Pero aquellos que no fueron capaces de tomar decisiones todavía, unos niños menores, llamémoslos menores de 13 o 14, para decirlo de alguna forma, protejamos. Y por eso las sociedades encargan a los padres
de tomar las decisiones por esos niños. Y aquellos otros que han ido perdiendo y que la pierden por un tiempo, la pierden totalmente, que la pierden parcialmente, etcétera, etcétera, pues protejamos, que no decidan con ellos eh, lo que no debe ser conveniente, lo que les hace daño, porque no son capaces de tomar decisiones. Vamos a poner luego ejemplos en este sentido. Entonces quería decirles que es un gusto haber estado hoy con ustedes. Espero que estas primeras ideas, la próxima vez vamos a hablar entonces del principio de no maleficencia, del principio de justicia, del principio de beneficencia, del principio de precaución. Luego pasaremos a hacer una separación entre la ética versus la ciencia, la ley, la religión, para aclarar un poco esto. Veremos cuáles son las grandes áreas de la bioética del mundo contemporáneo hoy. Y trabajaremos dos temas que son importantes. Uno, cuáles son los aprendizajes básicos del ser humano y cuáles son las relaciones fundamentales del ser humano. ¿No? Relaciones y aprendizajes. Porque la bioética, como lo decíamos desde el propio, está basada en la humanidad, en el reconocimiento del humano, en la dignidad humana. Bueno, les deseo un resto de semana muy bueno y nos volvemos a ver el próximo martes para continuar con este tema. Una feliz noche y que descanse. Gracias Muchas igualmente. Estén muy gracias. Feliz bien. noche. Gracias, Feliz muy noche. interesante. Gracias. Buenas Me noches. alegra que les haya gustado. Una feliz Sí, noche. muy Excelente. interesante. Buenas noches. Que Gracias. Bye. descansen. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche y una feliz semana. Gracias. Con gusto.